La brisa de la madrugada se deslizaba entre los olivos centenarios de Úbeda, acariciando las hojas con una suavidad engañosa. El cielo, teñido de un gris pálido, apenas comenzaba a rendirse ante los primeros rayos del sol. Todo parecía dormir, en la finca Los Alcores, hasta que un disparo seco quebró el silencio como un cuchillo atravesando la carne. El cuerpo apareció al pie del viejo pozo, medio cubierto de hojas secas. La sangre se había filtrado entre las piedras del camino de tierra, formando un hilo oscuro que serpenteaba hasta desaparecer en la tierra reseca. La víctima, un hombre de mediana edad, vestía camisa blanca aún empapada de rojo y unos vaqueros desgastados. Tenía los ojos abiertos, mirando al cielo como si esperara una respuesta. La Guardia Civil recibió el aviso a las 06:12 de la mañana. Una llamada anónima, voz distorsionada, palabras cortantes. Hay un muerto en Los Alcores. Nada más. El agente Javier Méndez, con más de 20 años de servicio, se encontraba a tan solo 7 kilómetros cuando sonó el comunicador. En menos de 10 minutos ya estaba en el lugar, acompañado por la agente Lucía Bernal, su compañera más joven. Javier se agachó junto al cadáver, observando cada detalle con la precisión de quien ha visto demasiadas escenas similares. No, había signos evidentes de forcejeo. La víctima no llevaba identificación. El disparo, certero, en el pecho. A quemarropa. No había casquillo. Lucía tomaba fotografías. Sus manos temblaban ligeramente, aunque intentaba disimularlo. Era su primer caso de homicidio. El dueño de la finca, Sebastián Gallego, llegó poco después. Un hombre robusto, curtido por el campo y los años. Alegó no haber escuchado nada durante la noche. Afirmó que no conocía al fallecido y que el terreno, aunque extenso, no solía recibir visitas. Parecía más molesto que afectado. Su mirada se desvió repetidamente hacia la mancha oscura junto al pozo. La forense, Carmen Rojo, llegó a las 07:45. Confirmó que la muerte había ocurrido entre las 03:00 y las 05:00. El proyectil aún estaba alojado en el tórax. No había huellas visibles en los alrededores, ni pisadas claras. Todo sugería un crimen planeado con meticulosidad. Carmen señaló algo más. La expresión del rostro del muerto no era de miedo, sino de sorpresa, como si hubiera reconocido a su asesino. Mientras el cuerpo era trasladado al Instituto Anatómico Forense de Jaén, Javier y Lucía comenzaron a interrogar a los trabajadores de la finca. 3 jornaleros, todos con contratos en regla. Decían haber dormido en el barracón, alejados del pozo y no haber oído ningún disparo. Uno de ellos, sin embargo, evitaba el contacto visual. Se llamaba Miguel Paredes y había sido detenido años atrás por tenencia ilícita de armas. Lucía insistió en hablar con Miguel a solas. Lo condujo a una zona apartada del olivar. El hombre, nervioso, encendía un cigarrillo tras otro. Afirmó no haber salido del barracón, pero sus respuestas eran evasivas. Cuando Lucía mencionó el calibre del arma, su ceja derecha se levantó levemente. Un gesto casi imperceptible, pero suficiente para hacerla tomar nota mental de ello. En la comisaría de Úbeda, el capitán Salas ordenó revisar las cámaras de tráfico de los accesos a Los Alcores. A esa hora, solo 2 vehículos habían pasado. Por la carretera secundaria, una furgoneta blanca sin matrícula delantera y un turismo gris cuyo conductor no pudo ser identificado por la mala calidad de las imágenes. Javier pidió acceso a los registros telefónicos del repetidor más cercano. Al anochecer, el pueblo ya murmuraba. Las noticias corren rápido entre los campos. En la taberna del centro se hablaba de un ajuste de cuentas, de drogas, de viejas, rencillas del pasado. Pero nada concreto. Javier sabía que en pueblos como ese, los secretos se entierran más profundo que los muertos. Y a veces, solo el tiempo los saca a la luz. La autopsia comenzó a las 8:13 del día siguiente en Jaén. Carmen Rojo, con bata blanca y expresión endurecida por años de oficio,
extrajo el proyectil con precisión quirúrgica. Era una bala del calibre 9 milímetros sin deformaciones significativas. Disparo, limpio, frontal, profesional, murmuró para sí, mientras el grabador documentaba cada detalle. No había signos de defensa ni sustancias en el organismo. Un asesinato, premeditado. Mientras tanto, Javier y Lucía examinaban la zona limítrofe de la finca. Un tramo de muro bajo, hecho de cal y piedra, mostraba marcas recientes de escalada. Uno de los olivos cercanos tenía ramas rotas, y en el suelo, a unos metros, encontraron una colilla aplastada. Marca rara. Tabaco francés. Lucía la recogió con pinzas y la guardó en una bolsa numerada. No pertenece a ninguno de los jornaleros, aseguró. A media mañana llegó la confirmación de la identidad de la víctima. Se llamaba Diego Casanova, 44 años, natural de Málaga, sin antecedentes. Trabajaba como asesor agrícola en Cooperativas del Sur. Había alquilado una habitación en un hostal de Baeza 2 días antes, sin equipaje, pagando en efectivo. Ninguna reserva posterior, ningún contacto registrado en la provincia. Demasiado limpio para alguien que acaba muerto en mitad de un olivar. Javier visitó el hostal acompañado por un oficial técnico. La habitación seguía intacta. En la mesilla de noche, solo una guía turística desgastada y una hoja doblada con anotaciones a mano. Nombres, números, siglas sin sentido aparente. Uno de ellos subrayado 2 veces. G.G. La recepcionista. Recordó a Diego como un hombre amable, pero reservado. No recibió visitas, no pidió desayuno, salía temprano y volvía tarde. Como si buscara algo que no encontraba, dijo. Esa tarde, el análisis de tráfico de llamadas arrojó resultados reveladores. El móvil de Diego se conectó brevemente a una antena cerca de Martos la noche anterior al crimen. Luego, silencio total. Ni GPS ni aplicaciones. Un apagón digital. Solo una llamada saliente, de 10 segundos, sin audio registrado. El número. Destino pertenecía a una línea prepago sin titular. Más sombras. Lucía propuso revisar las antiguas denuncias relacionadas con la finca Los Alcores. Una en particular llamó su atención. En 2019, hubo una investigación por vertidos ilegales en el arroyo que cruzaba la propiedad. El denunciante era un tal Gabriel Gómez. Las iniciales coincidían con las del papel encontrado en el hostal. Gabriel había desaparecido ese mismo año. Caso archivado como fuga voluntaria, Javier sintió cómo una hebra comenzaba a desenredarse. Solicitó acceso al expediente del caso Gómez. El informe mencionaba conexiones con ciertas empresas fantasma dedicadas al reciclaje de residuos agrícolas. Todas cerradas, todas con sede en Jaén. Diego Casanova, como asesor agrícola, quizás descubrió algo relacionado. Tal vez no era la primera víctima. Tal vez solo el último en preguntar demasiado. Esa noche, Javier condujo solo hasta el cortijo donde vivía la hermana de Gabriel, una profesora retirada. La mujer, de rostro afilado y mirada desconfiada, tardó en abrir la puerta. Negó saber algo, pero sus ojos traicionaban miedo. Gabriel no se fue. Se lo tragaron, murmuró finalmente. Cuando Javier preguntó quiénes, ella cerró la puerta sin más palabra. En paralelo, Lucía revisaba fotos viejas de la finca. Una imagen tomada con dron en 2018 mostraba una construcción que ya no estaba. Una nave industrial pequeña, cerca del límite trasero del terreno. Ahora, en su lugar, solo había tierra removida y algunos restos de ladrillo. ¿Qué se escondía allí? ¿Y por qué fue demolida sin registro alguno? A la mañana siguiente, el juez de guardia concedió una orden para excavar la zona donde estuvo la nave. La tierra aún olía a cal viva. Javier, parado junto a la retroexcavadora, sentía una presión extraña en el pecho. Aquí hay más que un asesinato, pensó, y en lo profundo, algo le decía que Diego no fue el primero, ni sería el último.
La pala mecánica escarbaba con ritmo constante, levantando nubes de polvo rojizo bajo el sol abrasador de Jaén. A cada carga removida, el silencio de los presentes se volvía más denso. A un lado, Javier observaba cada movimiento con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Lucía, de pie junto a los técnicos, anotaba con detalle cada fragmento hallado. Cerámicas rotas, trozos de madera quemada, incluso una vieja herramienta oxidada. Pasadas 2 horas, algo emergió de entre la tierra removida. Un trozo de tela, enredado entre raíces secas. El operario detuvo la máquina de inmediato. Excavaron a mano el resto del área. A 1 metro de profundidad apareció un cráneo humano, parcialmente aplastado, con la mandíbula desencajada. No estaba solo. Cerca encontraron huesos dispersos, 2 pares de zapatos deportivos y una cadena oxidada. El juez ordenó acordonar el terreno por completo. La escena pasó a ser tratada como fosa clandestina. Los restos fueron trasladados de inmediato al Instituto Anatómico. Javier sabía, sin confirmación alguna, que uno de los esqueletos probablemente pertenecía a Gabriel Gómez. El otro aún no tenía nombre. O quizás tenía uno que nadie había querido pronunciar en años. Esa noche, la noticia se filtró y a la prensa local. Macabro hallazgo en finca de Úbeda, titulaban los portales digitales. Sebastián Gallego, dueño de los Alcores, fue citado a declarar nuevamente. Esta vez no estaba tranquilo. El sudor le perlaba la frente y evitaba mirar a los ojos. Insistió en que la nave había sido demolida porque estaba en desuso, sin utilidad. No supo explicar por qué no había registro alguno de la construcción. Lucía descubrió algo más inquietante. Uno de los pares de zapatos hallados en la fosa coincidía con la descripción de una desaparición no resuelta de 2017. Un joven llamado Marcos Olmedilla, estudiante de biología en Granada, que había viajado a Jaén por un proyecto de investigación agrícola. Desapareció sin dejar rastro. Nadie lo vinculó con los Alcores, hasta ahora. La hipótesis inicial cobraba fuerza. La finca escondía secretos enterrados durante años. Javier se sentía atrapado en una red invisible de omisiones y silencios. Nada de lo descubierto hasta el momento podía ser casual. Diego Casanova pudo haber estado investigando estas desapariciones encubiertas tras un velo de empresas agrícolas falsas, y alguien se aseguró de silenciarlo. Mientras tanto, el análisis del ADN de los restos óseos confirmó parcialmente la identidad. De uno de los cuerpos era efectivamente Gabriel Gómez. El otro aún estaba en proceso. El tiempo comenzaba a correr en contra. Los medios exigían respuestas. La jefatura de policía en Granada enviaba comunicados de urgencia, y la presión sobre Javier y Lucía aumentaba por minuto. La inspectora jefe Laura Villegas fue enviada desde Sevilla para supervisar la investigación. Mujer estricta, mirada fría, experiencia en casos de crimen organizado. Pidió acceso a todos los archivos desde 2015 relacionados con la finca, incluso a los cerrados, por falta de pruebas. En su primer día, notó un patrón inquietante. Todas las víctimas desaparecidas tenían conexión directa o indirecta con la industria de residuos agrícolas. Villegas exigió un registro integral de las instalaciones restantes en la propiedad. Allí, en un pequeño cobertizo aparentemente vacío, encontraron documentación antigua mal quemada, contratos incompletos, facturas falsas, y entre ellas una libreta con nombres, fechas y cifras. Algunos nombres tachados, otros subrayados, entre ellos Diego Casanova. La lista era mucho más larga de lo que imaginaban. La noche cayó como una losa sobre Úbeda. Javier, sentado en la cocina de su casa, repasaba mentalmente los nombres de la libreta. Sentía un nudo en el estómago. No era solo un caso, era una estructura enterrada en años de impunidad, negocios turbios y complicidades rurales. Y estaba claro que, si seguían cavando, alguien más intentaría tapar la verdad. De nuevo,
Las páginas de la libreta parecían sobrevivientes de un incendio frustrado. Las esquinas estaban chamuscadas, pero el interior conservaba la tinta apenas legible. Laura Villegas supervisó su análisis en la comisaría con un equipo forense, especializado. 20 nombres, distribuidos en columnas, junto a cifras irregulares, fechas y siglas sin contexto claro. Algunos marcados con una cruz, otros acompañados de una palabra resuelto, cerrado o simplemente borrado. Uno de los nombres llamó la atención de Lucía: Eva Requena. Lo había visto antes en una denuncia archivada en 2016. Eva era técnica ambiental, desaparecida, mientras elaboraba un informe sobre contaminación agrícola en la comarca. Su cuerpo nunca apareció. Su caso fue descartado como fuga voluntaria tras una ruptura sentimental. Ahora, su nombre figuraba en la libreta, con una cifra al lado: 12.500 años. Javier, al revisar los archivos fiscales de empresas del sector, detectó una conexión preocupante. Varias de las entidades ficticias implicadas en la red de reciclaje compartían un mismo administrador legal, un abogado llamado Ernesto Luján. Residía en Linares y había sido investigado por fraude hace años, aunque nunca procesado. Sus huellas estaban por todas partes, pero sus manos limpias. Laura autorizó una orden para interrogar a Luján. Durante la entrevista se mostró sereno, casi arrogante. Alegó no recordar a Diego Casanova ni a Eva Requena. «He llevado muchos papeles, agentes», dijo con una sonrisa. Sin embargo, cuando Javier le mostró la copia de la libreta, su expresión se endureció. «No tengo nada que ver con esto», repitió varias veces, pero sus pupilas dilatadas traicionaban algo más que sorpresa. De regreso en la comisaría, Villegas ordenó intervenir las llamadas de Luján. Esa noche realizó 2 llamadas cortas, ambas a números ocultos. Las grabaciones no arrojaron contenido claro, pero el tono de su voz cambió radicalmente respecto al interrogatorio. En una de las llamadas pronunció apenas una palabra: activa. Nadie sabía a qué se refería, pero lo tomaron como una alerta. La mañana siguiente trajo más sombras. El laboratorio forense confirmó que el segundo cuerpo hallado en la fosa era efectivamente Marcos Olmedilla, el joven biólogo desaparecido en 2017. La noticia llegó a sus padres, que llevaban años buscando respuestas. Javier se vio obligado a informarles en persona. La madre rompió en llanto. El padre, en cambio, le preguntó con los dientes apretados: ¿quién permitió que pasara tanto tiempo? Lucía, afectada por el encuentro, decidió investigar a fondo la relación entre Eva, Marcos y Diego. Descubrió que los 3 asistieron al mismo Congreso Ambiental en Almería en 2016. En ese evento se presentaron informes sobre prácticas ilegales en cultivos de olivar intensivo, gestión de residuos y tráfico de fertilizantes vencidos. Todos parecían haber tocado el mismo tema, y todos habían terminado muertos o desaparecidos. El equipo pidió acceso a las actas del Congreso. Algunos documentos habían desaparecido de los archivos digitales. No obstante, en una carpeta archivada por error, hallaron una foto en la que aparecían Diego y Eva conversando con un hombre calvo, de rostro severo. No constaba su nombre. Laura hizo una copia de la imagen y activó reconocimiento facial. El sistema tardó 4 horas, pero devolvió un resultado. Armando Traver, ex teniente coronel retirado, ahora empresario agrícola en Córdoba. Traver poseía 3 fincas, una de ellas a solo 30 kilómetros de Los Alcores. Había sido investigado por contrabando de pesticidas, prohibidos, y por amenazas a inspectores de medio ambiente. Nunca condenado. Alguien con experiencia táctica, contactos y la frialdad necesaria para planear asesinatos limpios. Laura lo apuntó como sospechoso prioritario. Javier solo dijo: «Este no dispara, este manda». Esa noche, mientras redactaban el informe para el juzgado, una llamada interrumpió el silencio de la oficina. Era el técnico encargado del análisis químico del suelo en la fosa.
encontramos restos de disolventes industriales en la tierra, niveles que no pertenecen a vertidos normales. En voz baja, añadió, alguien estuvo deshaciendo cuerpos antes de enterrarlos. Y la historia, más que oscura, empezaba a oler a podredumbre. A madrugada cayó espesa sobre la comisaría de Úbeda. Javier no podía dormir. Caminaba por los pasillos como un animal encerrado. La imagen de los huesos bajo la tierra lo seguía con persistencia. Pensaba en los nombres de la libreta, en las coincidencias, en los cuerpos sin justicia. Sentía que cada hallazgo no resolvía el caso, sino que lo multiplicaba. Lucía, en cambio, seguía en su escritorio, con los ojos clavados en una pantalla repleta de mapas. Marcaba rutas entre las fincas de Traver y los puntos donde desaparecieron otras personas vinculadas al sector ambiental. El patrón era brutalmente lógico. Todo giraba en torno a 3 rutas secundarias usadas por camiones de transporte agrícola. Siempre de noche, siempre sin control oficial. Al amanecer, Laura Villegas reunió al equipo completo. Esto ya no es una investigación de homicidio, dijo con tono firme. Es una operación contra una red estructurada. No vamos a detenernos en los ejecutores. Vamos por los que ordenan, los que encubren, los que callan. Les entregó una lista con nombres extraídos de movimientos bancarios, escrituras falsas y sociedades en paraísos fiscales. Muchos eran empresarios conocidos en Andalucía. En una jugada arriesgada, Javier y Lucía se desplazaron hasta una de las fincas de Traver bajo una orden de inspección de sanidad agrícola. Una fachada legal, con sello oficial, firmada por el juzgado. Allí fueron recibidos por 2 hombres armados con actitud hostil. No opusieron resistencia, pero la tensión era palpable. Javier sabía que no podían cometer errores. Durante la inspección, descubrieron un contenedor soterrado. Por fuera, parecía una cámara de refrigeración inactiva. En su interior, sin embargo, había tambores metálicos numerados. Los precintos estaban rotos. Los técnicos tomaron muestras con trajes de protección. La atmósfera dentro del depósito era pesada, contaminada. Uno de los bidones tenía marcas de ácido sulfúrico. Otro, con un olor dulzón, contenía restos de grasa orgánica. Las muestras fueron llevadas al Laboratorio Central de Granada. El resultado fue contundente. Los residuos eran tóxicos y contenían trazas biológicas humanas. No se trataba solo de eliminación ilegal de pesticidas. Aquello era un método industrial de hacer desaparecer cuerpos. Lucía, al escuchar el informe, sintió náuseas. Javier tuvo que salir a fumar al patio trasero. «Esto es más de lo que imaginábamos», murmuró. Mientras tanto, Ernesto Luján desapareció. Su coche fue encontrado vacío en una gasolinera en las afueras de Linares. Las cámaras de seguridad lo mostraban entrando solo, pero nunca saliendo. Ninguna otra grabación en la zona. Todo indicaba una desaparición forzada. Laura supo de inmediato que estaban enviando un mensaje. Habéis ido demasiado lejos. La jueza encargada del caso, Inés Martel, autorizó la protección inmediata del equipo. A Javier y Lucía les asignaron agentes armados. Esto ya no es una investigación. Es una guerra entre quienes entierran verdades y quienes se atreven a desenterrarlas. Las palabras de la jueza resonaron con eco sordo en el despacho de la comisaría. Esa misma noche, en una zona rural cercana a Baños de la Encina, un agricultor alertó a la Guardia Civil de una explosión leve. Encontraron un cobertizo en llamas, dentro los restos calcinados de documentación. Algunas hojas pudieron salvarse, en ellas un nombre repetido varias veces: Proyecto Ager. Lucía lo reconoció de un viejo documento europeo de financiación ambiental. Al parecer, esa era la cobertura original de toda la operación criminal. A la mañana siguiente, Javier abrió el expediente de Ager con manos temblorosas. Era un plan de reforestación financiado con fondos de Bruselas, cuyo presupuesto fue desviado sistemáticamente durante 7 años.
Empresas pantalla, informes falsos, técnicos desaparecidos, y una estructura operativa que eliminaba obstáculos humanos como si fueran desechos. El olivar, símbolo de vida en Andalucía, había servido como tapadera para una maquinaria de muerte. Javier se detuvo frente al ventanal del juzgado provincial. La carpeta con el sello de Proyecto Ayer pesaba más que cualquier prueba física. No era solo una red local. Se trataba de una trama que tocaba intereses europeos, subvenciones manipuladas y desapariciones justificadas bajo términos técnicos. Aquello ya no era solo un crimen, era una traición sistémica a la ley, al medio ambiente y a la verdad. Laura Villegas solicitó apoyo directo de la Europol. Envió un informe detallado, con todos los hallazgos, las conexiones bancarias, las rutas de transporte, los nombres vinculados a licitaciones falsas. Días después, llegó a Úbeda un delegado italiano, Marco Bellini, especializado en crimen medioambiental. Su primer comentario fue frío. En Sicilia usan métodos más limpios. Mientras tanto, el cuerpo de Luján seguía sin aparecer. Las señales de su desaparición apuntaban a una limpieza profesional. Sin embargo, una cámara rural captó un coche sospechoso circulando a medianoche cerca de una cantera abandonada. El coche estaba registrado a nombre de una empresa agrícola con sede en Córdoba, Agrotrans Iberia. Una fachada más, pero esa. Llevaba Armando Traver. Laura y Bellini organizaron una redada en simultáneo en 3 propiedades relacionadas con Traver. En una de ellas, un empleado intentó destruir discos duros al ver acercarse a los agentes. Fue detenido antes de lograrlo. En los dispositivos encontraron carpetas encriptadas con nombres clave: Humedal, Aceituna Negra, Eva y AE3. Se necesitarían días para descifrarlas, pero el nombre de Eva Requena no podía ser casualidad. Lucía centró su energía en descifrar la carpeta Eva. Con ayuda de un perito digital, logró acceder a una serie de correos intercambiados entre Traver y un intermediario en Bruselas. En uno de ellos se referían a una interferencia en 2016 que había sido neutralizada. La fecha coincidía con la desaparición de Eva. El texto cerraba con una frase escalofriante: no más informes, solo terreno fértil. La presión mediática era implacable. Las noticias sobre la trama de corrupción agrícola y los asesinatos vinculados al proyecto Ager inundaban los titulares. Manifestaciones comenzaron a surgir en Jaén, Córdoba y Granada. Agricultores honestos pedían justicia. Familiares de desaparecidos exigían respuestas. El gobierno regional intentaba contener el daño político, pero el escándalo ya tenía nombre propio: la Red del Olivar Negro. En paralelo, Javier visitó a un antiguo contacto, Benito Sáenz, periodista retirado que, años atrás, había intentado investigar vertidos ilegales en la campiña andaluza. Había abandonado por amenazas. «Lo que has encontrado, hijo, no es nuevo», dijo con voz grave. «Solo que esta vez se ha cavado lo bastante hondo». Le entregó una libreta con anotaciones personales, mapas de vertidos y un nombre que no figuraba en el expediente: Álvaro Ripoll. Claro, Ripoll era ingeniero agrícola y había trabajado para el proyecto Ager entre 2014 y 2017. Desapareció del radar tras un viaje a Portugal. Nunca se denunció oficialmente. En el registro de la Seguridad Social figuraba como baja voluntaria. Pero en la libreta de Benito había una dirección manuscrita en Badajoz, cerca de la frontera. Javier y Lucía partieron de inmediato. Lugar era una casa aislada, entre encinas. Tocaron la puerta. Nadie respondió. Rodearon la vivienda. Por una ventana entreabierta vieron movimiento. Javier anunció que eran agentes. La puerta se abrió lentamente. Un hombre delgado, con barba desordenada y ojos hundidos, los observó con desconfianza. «Si habéis llegado hasta aquí, ya sabéis demasiado», dijo. Era Álvaro Ripoll. Ripoll confesó, entre susurros,
que había sido quien redactó los primeros informes sobre los vertidos de residuos y los productos falsificados. Se los entregó a Eva. Ella decidió denunciar públicamente. Travers la hizo desaparecer. Ripoll, temiendo por su vida, huyó y cortó todo lazo con el mundo. Antes de marcharse, entregó un sobre con fotos, archivos y un pendrive. Aquí está todo, pero si lo abrís, ya no hay vuelta atrás. El pendrive entregado por Álvaro Ripoll fue escoltado hasta la sede central de la Policía Científica en Sevilla. Laura Villegas no quería correr riesgos. Durante el trayecto, Javier no dijo una sola palabra. Solo miraba el objeto, sabiendo que lo que contenía podía hundir carreras, instituciones o vidas. Lucía, al volante, mantenía los dedos tensos sobre el volante, como si guiara hacia el centro de una tormenta. Horas más tarde, un técnico logró acceder al contenido. Cientos de documentos, videos y audios. En ellos, Ripoll había recopilado pruebas de reuniones clandestinas entre empresarios agrícolas, técnicos de medio ambiente y políticos locales, todos ellos vinculados directa o indirectamente al proyecto Agger. En una grabación, una voz masculina decía claramente: «Si denuncias, acabarás como Eva». Silencio. Luego, risas. Una de las grabaciones más inquietantes mostraba una reunión nocturna en una finca. Las imágenes, grabadas desde lejos, con una cámara térmica, mostraban a Armando Travers hablando con 3 hombres. Uno de ellos fue identificado por Bellini como Jean-Louis Duret, funcionario europeo con cargos vinculados al control de subvenciones agrarias. La corrupción traspasaba fronteras. Laura presentó el material al juez Martel. La magistrada ordenó de inmediato el arresto de Travers y solicitó la colaboración de la Interpol para localizar a Duret. Se planificó una operación conjunta con Europol bajo máxima confidencialidad. Javier, Lucía y Bellini serían los encargados de supervisar la captura en Córdoba. La tensión se sentía en el aire como electricidad previa a una tormenta. La redada se ejecutó a las 4:08 am, en una finca rodeada de olivares. Travers fue sorprendido en su dormitorio. No opuso resistencia. Solo dijo una frase mientras era esposado: «Siempre hay otro por encima». Sus palabras calaron hondo. Era una advertencia, tal vez una amenaza. Javier, con el pulso firme, lo miró a los ojos. Esta vez llegarán hasta el último. Mientras tanto, Duret desapareció. Se había anticipado a la operación. Un informante, probablemente dentro de las instituciones europeas, le había alertado. Lucía se sintió frustrada. Bellini, en cambio, fue más directo. «Esto es un monstruo con muchas cabezas. Si cortas una, otras 2 crecerán». Aún así, cada pieza que caía acercaba más la verdad a la superficie. Durante el interrogatorio, Travers se mantuvo frío. Admitió haber recibido dinero de empresas pantalla y haber coordinado la eliminación de pruebas, pero negó cualquier participación en asesinatos. «Yo cerraba negocios, otros se ocupaban del resto». Su abogado, un veterano experto en delitos fiscales, intentó desacreditar la validez del pendrive, pero el juez Martel no lo permitió. En paralelo, los restos hallados en los bidones de la finca fueron confirmados como humanos. ADN extraído de fragmentos óseos y tejidos deteriorados coincidía con al menos 3 desaparecidos: Eva Requena, Marcos Olmedilla y un tercer técnico no identificado, desaparecido en 2015. El horror ya no era presunto, era prueba física. Era irrefutable. Los medios explotaron la noticia. El escándalo se internacionalizó. En Bruselas, eurodiputados exigieron una investigación profunda sobre la gestión de fondos agrícolas en el sur de Europa. En Madrid, la oposición pidió dimisiones inmediatas. Pero para el equipo en Úbeda, lo importante no era la política. Era el rastro de sangre que aún quedaba por seguir. Esa noche, Javier recibió una llamada anónima. Una voz distorsionada dijo:
Habéis despertado al pozo. Hay nombres que no se pueden pronunciar. Luego, la línea se cortó. A los pocos minutos, se fue la luz en su casa. Cuando miró por la ventana, vio una silueta parada al otro lado de la calle. No se movía, solo observaba. Y entonces entendió. La casa não havia terminado. Acabava de empezar. O Javier ficou acordado toda a noite. Após a chamada anônima, a sua segurança foi reforçada. Um carro patrulha em frente ao seu prédio. Mesmo assim, o vazio que sentiu quando viu aquele vulto imóvel da janela acompanhou-o até de madrugada. Não era um medo físico. Era algo mais profundo, como se o inimigo tivesse ultrapassado uma linha invisível e estivesse agora a respirar no seu pescoço. Lúcia chega à esquadra com o rosto transtornado. A sua caixa de correio tinha sido arrombada e lá dentro, entre folhetos e notas, alguém tinha deixado uma fotografia de Eva Requena. No verso, uma palavra escrita à mão: Seguid. A caligrafia era trêmula, como se tivesse sido escrita sob pressão. Laura ordenou uma vigilância constante para os dois, mas eles sabiam que aquele que deixa avisos não teme ser visto. Ele só quer ser compreendido. Bellini propõe uma mudança de tática. Em vez de continuarem as rusgas, organizaram uma operação secreta. Infiltraram um agente na empresa de fachada que servia de centro da rede. Um jovem polícia, Pablo Allenda, foi escolhido pelo seu perfil discreto e pela sua experiência em operações de informação econômica. Teria acesso a documentos internos e a reuniões de direção. Mas o risco era extremo. Enquanto Pablo se infiltrava, Javier e Lucia reconstruíam o passado de Eva. Visitaram a sua antiga casa, agora abandonada, coberta de pó e silêncio. Num fundo falso do roupeiro, encontraram uma caixa de metal com cartas, fotografias e um diário. Nas suas páginas, Eva detalhava o medo que sentia, as ameaças veladas, os encontros obscuros. Numa delas, escreveu: Se eu desaparecer, procurem. Nos nomes da água. Os nomes da água intrigaram Lúcia. Dias depois, encontrou a pista. Eva tinha trabalhado num projeto paralelo ao da Ager, destinado a monitorizar a qualidade dos rios que atravessam zonas agrícolas. Os relatórios continham nomes de poços, canais e reservatórios. Mas alguns não existiam nos mapas oficiais. Estes eram os sítios-chave, locais onde mais do que apenas resíduos eram enterrados. Guiados pelos dados, começaram as inspeções em vários locais rurais. Num poço seco, coberto de pedras e vegetação rasteira, encontraram restos humanos queimados. O local foi marcado no diário de Eva com uma única palavra: silêncio. O médico legista determinou que os ossos tinham sido expostos a temperaturas extremamente altas. Era um cemitério improvisado, cuidadosamente escondido no sulco da terra. Entretanto, Paul enviou o seu primeiro relatório do interior. Concordara com uma reunião em que se falava de transferências para uma conta no Luxemburgo. O beneficiário estava registrado com o nome codificado Agrosol. Bellini confirmou que se tratava de uma fachada utilizada por redes de branqueamento de capitais com ramificações em Itália e Malta. Tudo indicava que a rede fazia parte de um consórcio mais vasto, que operava em vários países. Laura pediu ajuda direta ao Centro Nacional de Informações. Tratava-se agora de criminalidade organizada internacional, com componentes financeiras e políticas. A resposta foi ambígua. Ofereceram colaboração técnica, mas avisaram que alguns nomes envolvidos exigiam discrição institucional. Era um claro eufemismo. Estavam em causa figuras de alto nível. Apesar da pressão, Javier e Lucia não pararam. As novas descobertas tiveram um impacto. O governo regional anunciou a criação de uma comissão especial para investigar crimes ambientais. Mas Javier sabia o que isso significava. Burocracia para atrasar a verdade. Bellini, mais cínico, comentou: Quando a política entra em cena, a justiça sai pela janela. Nessa noite, Javier recebe outro envelope. No interior, 3 fotografias. A primeira, da filha de Lucia a sair da escola. A segunda, de Laura Villegas num café. A terceira,
Dela a dormir no sofá da sua sala. No verso, apenas 2 palavras. Aún podéis parar. Las amenazas ya no eran simbólicas. Laura ordenó que escoltaran a Lucía y a su hija hasta un lugar seguro. Javier rechazó la protección. Prefirió permanecer expuesto. «Si quieren eliminarme, que me miren a los ojos», le dijo al juez Martel, pero lo cierto es que ya no dormía. Solo podía pensar en esas imágenes. El niño, el café, su propia fragilidad. El enemigo tenía ahora un rostro, y no pestañeaba. Bellini le entregó un informe confidencial de La Haya. El nombre de Agrosol aparecía en investigaciones sobre tráfico de influencias en 3 países. En común, sobornos, muertes de activistas medioambientales y vaciamiento de recursos naturales por consorcios vinculados al agronegocio intensivo. La red, que había comenzado en un rincón de Andalucía, se extendía ahora por un mapa teñido de verde y rojo. Mientras tanto, Pablo Alenda seguía infiltrado. Un día recibió una invitación a una reunión de evaluación en Madrid. Bellini y Javier sabían lo que significaba. Iban a ponerle a prueba, a enfrentarlo al espejo. Le enviaron, de todos modos, con un microtransmisor oculto en su reloj. A las 11 de la noche, entró en un edificio comercial vacío. Las luces solo estaban encendidas en la 8ª planta. Dentro le esperaban 3 hombres. No dijeron sus nombres. Uno de ellos, con acento extranjero, habló primero. «¿Sabes lo que estamos haciendo?» Pablo dudó. «Maximizar recursos, reducir pérdidas». Otro sonrió. «Muy bien. Y si te dijera que hemos estado en el Senado, en la ONU y en tu casa, ¿seguirías confiando en nosotros?» Pablo tragó saliva. La transmisión se perdió durante 18 minutos. Cuando volvió la señal, se oyó decir a Pablo: «Entendido. Acepto». Javier permaneció inmóvil. Bellini le pidió que se calmara. Era parte del disfraz. Pero Lucía no estaba convencida. Al día siguiente, Pablo reapareció como si nada. «Me hicieron la prueba. He aprobado». Pero sus ojos ya no brillaban. Como antes, parecía distinto. Javier se fijó en ese detalle y no lo olvidó. Laura recibió una orden de Madrid: suspender temporalmente todos los trámites relacionados con el proyecto Ager. La justificación: prevención de interferencias en acuerdos internacionales sobre producción agrícola. Era un escudo político. Bellini estalló. «Esto no es un tratado, es una matanza». El juez ignoró la orden. Continuaría por su cuenta, y sabía que tendría un precio. Una noche lluviosa, Lucía recibió un mensaje de un número desconocido. «Hoy, Almazara de Mairena, 2 de la madrugada, sola». En contra del protocolo, decidió ir. Cuando llegó, solo había oscuridad y olor, a aceite de oliva viejo en el ambiente. Cuando sus ojos se acostumbraron al olor, vio una figura apoyada en una prensa abandonada. Era Álvaro Ripoll, y estaba herido. Le habían atacado. Dijo que habían intentado matarle. Quieren acallar hasta los restos del miedo. Antes de perder el conocimiento, entregó una memoria USB escondida dentro de un paquete de tabaco. Aquí está la lista. Los intocables. Lucía llamó a una ambulancia, pero murió en el camino. En el hospital, los médicos dijeron que había sido envenenado con un compuesto químico agrícola. El contenido de la memoria USB contenía nombres: empresarios, políticos, un exministro, 2 directivos de grandes multinacionales del sector agroquímico y, al final, un nombre que paralizó a todos: Silvia Traver, hermana de Armando, asesora de la Comisión Europea en Política Agraria. Javier permaneció en silencio durante largos segundos. «Ahora entiendo por qué decía que siempre había alguien por encima». Al amanecer, Javier subió a lo alto de un mirador a las afueras de Úbeda. Necesitaba pensar. Vio el horizonte cubierto de olivos. Eran tantos que parecían mares verdes infinitos. Y allí, entre tanta belleza,
Acechaba la podredumbre que ahora amenazaba con engullirlo todo. Cuando bajó, sonó el teléfono. Era Bellini. Hemos perdido a Pablo. Ha desaparecido. Esta mañana. La noticia del secuestro de Pablo Alenda cayó como una bomba en el equipo. Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Nadie sabía dónde estaba ni quién lo había tomado. Javier y Bellini organizaron un operativo de búsqueda inmediato, mientras Laura reforzaba la presión legal para que nadie detuviera la investigación. Las llamadas anónimas no cesaban. Cada mensaje contenía una amenaza más directa y personal que la anterior. Javier comenzó a recibir fotografías de lugares que frecuentaba y personas a las que amaba. El equipo comprendió que estaban ante una red que no se detendría ante nada ni nadie. En una grabación interceptada, se escuchaba a un hombre con voz grave decir: «Pablo sabe demasiado. Tenemos que asegurarnos de que no hable». La frase heló la sangre de todos. No era solo un aviso, era una sentencia. Laura, intentando mantener la calma, convocó una reunión de emergencia. «Tenemos que actuar rápido», dijo. «No solo está en juego la vida de Pablo, sino la de todos nosotros». Bellini propuso usar contactos en la mafia italiana para rastrear posibles escondites, pero Javier lo rechazó. «No podemos caer en sus manos», argumentó. «Ellos juegan a otro nivel». Mientras tanto, Lucía decidió visitar la antigua almazara donde había encontrado a Ripoll. Quería buscar pistas que hubieran pasado desapercibidas. El lugar estaba oscuro y silencioso, solo roto por el eco de sus pasos. En una habitación oculta encontró una caja metálica con documentos que parecían registros financieros. Entre los papeles, descubrió recibos con cantidades millonarias destinadas a cuentas en paraísos fiscales. Uno de los nombres repetidos era el de Sylvia Traver. Lucía sabía que esto era la punta del iceberg, pero también un peligro mortal para quien se atreviera a seguir escarbando. De vuelta en la comisaría, Javier recibió una llamada urgente. La policía francesa había detenido a un hombre intentando cruzar la frontera con documentos falsos. Al identificarlo, descubrieron que era un exagente de seguridad vinculado a la red. Bajo presión, confesó que Pablo había sido trasladado a una finca en las afueras de Lyon. El equipo decidió actuar inmediatamente. Bellini contactó con sus colegas franceses y se organizó una operación conjunta para rescatar a Pablo. Pero antes de partir, Javier se reunió con Laura y Lucía. «Lo que vamos a hacer puede ser nuestra última jugada», dijo. «No podemos fallar». La madrugada siguiente, un helicóptero surcó el cielo entre Francia y España. Javier y Bellini lideraron la misión mientras Lucía coordinaba en tierra. Al llegar, encontraron la finca protegida por guardias armados y perros de ataque. La tensión era insoportable. Después de horas de sigilo y estrategia, lograron entrar en el interior. En una habitación oculta, encontraron a Pablo, débil, pero vivo. Sus ojos se abrieron lentamente al verlos. «Sabía que vendríais», susurró. «Pero esto es solo el principio». Pablo regresó marcado por lo que vivió en cautiverio. Su mirada reflejaba un cansancio que no solo era físico, sino también moral. Narró detalles escalofriantes sobre la red, sus métodos y las personas involucradas. Sin embargo, su información provocó un efecto inesperado. Despertó la paranoia en el equipo. ¿Quién podía estar filtrando? Mientras tanto, Sylvia Traver intensificó su actividad. Desde su puesto en Bruselas, comenzó a mover influencias para desacreditar las acusaciones. Usó contactos para presionar a la prensa, sugiriendo que todo era una conspiración política sin fundamento. Pero Laura no cedió. Su instinto le decía que la verdad estaba mucho más cerca. Bellini descubrió que varios de sus colegas estaban siendo vigilados y que algunos informes estaban desapareciendo misteriosamente del sistema. Empezó a sospechar que había infiltrados en las propias fuerzas del orden. Las llamadas anónimas se multiplicaban y los mensajes se tornaron más siniestros. «No hay lugar seguro. No confíes en nadie».
Lucía, cada vez más involucrada, sentía el peso de las amenazas en su piel. Aún así, no se detuvo. Decidió reunirse con antiguos contactos en el activismo ambiental, buscando pistas que pudieran validar lo descubierto. Una vieja compañera le entregó un archivo con documentos que parecían haber sido borrados oficialmente. En esos documentos constaban datos sobre un proyecto secreto llamado Proyecto Sombra, relacionado con el proyecto Ager, pero con fines desconocidos. Se mencionaban experimentos con productos químicos prohibidos y zonas de exclusión donde se habían reportado casos de enfermedades raras y muertes inexplicables. La investigación tomó un giro inesperado cuando Laura recibió una carta sin remitente. Dentro, una foto antigua mostraba a Armando Travers junto a un hombre vestido con uniforme militar y un símbolo que nadie había visto en los años recientes. Era la pista que faltaba para entender la profundidad del entramado. En una reunión con el juez Martel, Javier reveló el contenido de la carta. La magistrada ordenó la apertura de un nuevo expediente para investigar vínculos militares con la red criminal. Las dudas crecían y la red se expandía, tocando esferas que parecían intocables. La presión política no cesó. En el Parlamento, varios diputados exigieron a Laura que desistiera de la causa, argumentando que estaba poniendo en riesgo la estabilidad económica del país. Pero la investigadora respondió con datos concretos y no con palabras. La tensión alcanzó niveles inéditos. Una madrugada, mientras revisaban archivos, Lucía y Javier descubrieron un código oculto en uno de los documentos de Eva Requena. Era un mensaje cifrado que llevaba a una localización en las montañas, de Sierra Morena. Decidieron ir, sin saber qué los esperaba. Allí, entre la niebla y la maleza, encontraron un viejo búnker abandonado. El lugar exudaba silencio y misterio. Dentro, descubrieron pruebas físicas de experimentos ilegales con químicos y restos de personas desaparecidas. La realidad superaba la ficción, y en ese momento comprendieron que la verdad podría costarles la vida. El búnker estaba frío y húmedo. Las paredes cubiertas de moho parecían absorber el aire mientras Javier y Lucía avanzaban con cautela. Las linternas apenas iluminaban las sombras, revelando viejas máquinas oxidadas y montones de documentos, apilados, muchos incompletos o quemados en sus bordes. Entre los papeles, Lucía encontró un diario. Pertenecía a un científico que trabajó en el Proyecto Sombra. En sus páginas describía experimentos con pesticidas que causaban mutaciones genéticas y cómo la empresa matriz había encubierto los resultados para proteger beneficios económicos. «Nos sacrificamos para que ellos ganen», escribió con desesperación. Mientras tanto, en Madrid, Laura enfrentaba presiones crecientes. Su teléfono sonaba sin cesar con llamadas de políticos, abogados y periodistas dispuestos a frenar la investigación. Pero ella no se rindió. Sabía que había mucho más en juego que una simple trama de corrupción. Era la vida de miles de personas. Moac Bellini, por su parte, trabajaba sin descanso en la protección del equipo y en la búsqueda de aliados dentro de la policía y la judicatura. La traición seguía acechando, pero él logró identificar a dos agentes que, aunque estaban bajo sospecha, mantenían su lealtad intacta. Eso fue un pequeño respiro en medio de la tormenta. De regreso al búnker, Javier halló una caja fuerte, escondida tras una pared falsa. Usando una herramienta improvisada, logró abrirla. Dentro había archivos digitales almacenados en un viejo disco duro y una serie de fotografías que mostraban reuniones clandestinas entre políticos y empresarios en lugares discretos. Entre las imágenes, una destacaba. Sylvia Travers en una cena privada con varios altos cargos del gobierno y ejecutivos de la multinacional responsable de los agroquímicos. La evidencia era contundente, pero el peligro aumentaba. Ahora el nombre de Sylvia ya no era solo un sospechoso, sino el epicentro de una conspiración global. Lucía sintió un frío que no era solo por el ambiente. Sabía que al sacar esa información a la luz, desataría una tormenta. Aún así,
Tomó fotos y copió todo en un pendrive que guardó en su chaqueta. Tenían que salir rápido antes de que alguien descubriera su presencia. Al regresar a la superficie, la lluvia comenzaba a caer con fuerza. El cielo oscuro parecía querer ocultar sus pasos mientras bajaban la colina hacia el pueblo. En el coche, nadie habló. Cada uno sabía que habían cruzado un umbral peligroso, donde la verdad y la muerte caminaban de la mano. Esa misma noche, un informante anónimo contactó a Laura con una ubicación, un pequeño apartamento en Valencia donde supuestamente se almacenaban documentos que podrían terminar de desmoronar la red. Laura organizó un equipo para ir a buscar esas pruebas antes de que desaparecieran. Mientras preparaban la operación, una llamada inesperada cambió todo. La voz era fría y calculadora. Si quieren salvar sus vidas, deténganse ahora. Pero, si siguen adelante, recuerden que no todos los fantasmas mueren con la luz. El teléfono quedó en silencio, dejando una amenaza clara y ominosa. La amenaza resonaba en la mente de Laura mientras se preparaban para la incursión en Valencia. Cada paso parecía una apuesta arriesgada, pero el equipo sabía que no había marcha atrás. La confianza entre ellos comenzaba a resquebrajarse por la presión y la incertidumbre calaba hondo. Javier, por su parte, decidió visitar a la familia de Eva Requena para ofrecer protección y recoger cualquier información que pudiera haberse escapado. La madre de Eva, una mujer frágil pero con un fuego interno, entregó una caja con cartas y fotos que Eva había guardado en secreto. Allí había pistas valiosas sobre los contactos de la víctima. Mientras el equipo de Laura se desplazaba hacia Valencia, una sombra lo seguía. Un vehículo negro con cristales polarizados mantuvo una distancia prudente, observando cada movimiento, cada decisión. La red se hacía más astuta y brutal conforme la policía se acercaba a su centro. En el apartamento encontraron documentos bancarios, correos electrónicos y contratos falsificados. Todo indicaba un esquema complejo de lavado de dinero y sobornos, cruzados que involucraban no solo a España, sino a varios países de la Unión Europea. Era el corazón financiero de la red. Pero la sorpresa mayor fue un disco duro cifrado. Pablo, todavía débil pero alerta, ayudó a descifrarlo con la ayuda de expertos informáticos de la policía. Lo que descubrieron era una lista con nombres y fechas de reuniones secretas, muchas en localidades remotas y seguros de lujo, y otras vinculadas a muertes sin resolver. La noche se cerró sobre ellos con una tormenta que parecía reflejar la tensión del grupo. Lucía se quedó atrás para asegurar las pruebas mientras Laura y Javier regresaban al vehículo. Fue entonces cuando la puerta del apartamento se abrió abruptamente y varias figuras armadas irrumpieron con rapidez. Se desató un tiroteo breve pero intenso. Lucía logró refugiarse en una habitación trasera, enviando un mensaje urgente a Javier y Laura. El peligro estaba en la puerta y no había lugar para errores. El equipo se reorganizó y llegó en apoyo, pero la certeza era clara. La red había lanzado un ataque directo. El enfrentamiento terminó con un intercambio de disparos y la huida de los atacantes. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Lucía resultó herida en el brazo, y parte del material se había perdido en la confusión. La línea entre víctima y verdugo se estrechaba cada vez más. En la ambulancia, mientras atendían a Lucía, Laura recibió una llamada que heló su sangre. Era un número privado y una voz distorsionada dijo: «El juego terminó. O se detienen ahora o los veremos caer uno a uno». Javier miró por la ventana la lluvia que caía sin cesar. El peso de la verdad y el miedo se mezclaban en un torbellino, imposible de controlar. Sabía que la próxima jugada decidiría todo. No había margen para errores. Las heridas de Lucía se convirtieron en un recordatorio tangible de la batalla que estaban librando. En el hospital, ella se negó a recibir sedantes, insistiendo en colaborar. Su mirada, llena de determinación y cansancio, inspiraba al equipo a no rendirse, pese a las amenazas cada vez más explícitas. Mientras tanto,
Laura organizó una reunión secreta con altos cargos de la Guardia Civil y la Fiscalía. Necesitaban reforzar la investigación con respaldo institucional, pero también proteger a los suyos. En la sombra, algunos aliados empezaban a mostrarse, movidos quizá por la justicia o por miedo. Bellini recibió información clave: un encuentro clandestino programado en una finca cerca de Sevilla, donde se decidirían los próximos pasos de Minundendensintry, la red criminal. Javier propuso un operativo encubierto, con Pablo como testigo protegido, pero la tensión por su reciente cautiverio generaba dudas. La noche del encuentro, el equipo se desplegó con precisión quirúrgica. Javier y Bellini se ocultaron entre la maleza, mientras Laura coordinaba desde un vehículo cercano. La finca estaba rodeada por cámaras de seguridad y guardias armados, un verdadero fortín para los intereses corruptos. Al entrar, escucharon voces graves y risas nerviosas. Entre ellos, reconocieron a Sylvia Traver y a varios políticos y empresarios de renombre. Se intercambiaban documentos y maletines con evidencias del entramado, como si celebraran una victoria segura. De repente, Pablo apareció desde la oscuridad. Su presencia desató el caos. Los guardias comenzaron a disparar, pero el equipo policial estaba preparado. Un tiroteo encubierto comenzó, mientras Laura intentaba recopilar grabaciones con un dispositivo oculto. En medio del enfrentamiento, Sylvia Traver intentó escapar, pero fue interceptada por Javier. Su mirada, fría y desafiante, mostraba que no se rendiría sin luchar. Laura logró asegurar varias pruebas irrefutables, grabaciones que serían decisivas en el juicio. La operación terminó con varias detenciones y el aseguramiento de documentos y dispositivos electrónicos. Sin embargo, el equipo sabía que esto era solo una batalla en una guerra mucho más grande. Las amenazas continuaban y la red buscaba desesperadamente un golpe de gracia. De regreso en la base, mientras repasaban las pruebas, Laura recibió un mensaje inquietante. Aún hay piezas en juego. No confíen en nadie. La tormenta no ha terminado. Javier miró a sus compañeros, consciente de que la lucha apenas comenzaba. En ese instante, comprendieron que el precio de la verdad sería alto y que el silencio de los culpables estaba lleno de ecos que todavía retumbaban en la oscuridad. Tras la redada en la finca, el equipo se sumergió en un mar de documentos y archivos digitales que prometían desentrañar el entramado completo. Laura y Pablo trabajaban sin descanso, analizando cada detalle, mientras Lucía, recuperándose, vigilaba sus espaldas y preparaba nuevas estrategias de defensa. Pero no todos los aliados eran fieles. Bellini comenzó a notar movimientos extraños en la comisaría, informes desaparecidos, órdenes contradictorias y reuniones secretas. La sombra de la traición se extendía más cerca de lo que imaginaban, y la paranoia empezó a calar en sus mentes. Laura recibió un mensaje cifrado. Alguien dentro del equipo le advertía que debía tener cuidado con una persona que fingía estar de su lado. La duda se instaló, y la confianza, pieza fundamental en la investigación, se volvió un lujo peligroso. Mientras tanto, Pablo recibió amenazas directas en su celular, mensajes amenazantes que jugaban con sus miedos más profundos y con la seguridad de su familia. La tensión familiar se volvió otro frente que dificultaba su enfoque, pero él se mantuvo firme, impulsado por la búsqueda de justicia. Javier decidió confrontar a algunos de sus subordinados, buscando signos de lealtad. Sus encuentros fueron tensos y reveladores. Descubrió que no solo había filtraciones, sino también espionaje activo hacia la red criminal, una batalla de sombras dentro de la misma institución. En medio de este caos, Lucía encontró una conexión inesperada. Uno de los oficiales sospechosos mantenía vínculos con un empresario local que aparecía en las fotografías del búnker. La pieza faltante del rompecabezas empezaba a encajar. Laura decidió reunir al equipo en un lugar seguro para aclarar la situación. Sin embargo, la reunión estuvo cargada de tensión, miradas desconfiadas y silencios incómodos. Era un momento decisivo.
Debían elegir entre seguir unidos o caer víctimas del miedo. Poco después, un atentado contra la casa de Pablo sacudió a todos. Un coche bomba explotó en la madrugada, destruyendo la vivienda pero dejando a su familia ilesa gracias a una alerta previa. El mensaje era claro: la guerra había llegado a su puerta. El equipo se vio obligado a reforzar la seguridad y a operar con mayor cautela. La investigación siguió adelante, pero cada paso se pagaba con un riesgo creciente. La línea entre la justicia y la supervivencia se desdibujaba. En un momento de calma tensa, Laura miró a sus compañeros y dijo con firmeza: «No podemos dejar que nos derroten. La verdad es nuestra única arma, y no vamos a parar hasta que todos paguen». El atentado contra Pablo no solo estremeció al equipo, sino que activó una ola de medidas de seguridad nunca antes vistas en la investigación. Cada movimiento era vigilado, cada contacto revisado con lupa. Nadie podía fiarse ni de su sombra. Laura y Javier coordinaron patrullas permanentes alrededor de sus domicilios y lugares de trabajo. La presión no era solo física, sino mental. Los nervios estaban al límite y los errores podían ser fatales. Mientras tanto, Bellini descubrió un paquete con información entregado anónimamente en un buzón seguro. Contenía datos que revelaban sobornos a altos mandos policiales, evidencias que confirmaban la profundidad de la corrupción. Esa noche, el equipo se reunió para analizar el nuevo material. La traición no solo provenía del exterior. Algunos de sus propios compañeros estaban implicados. Era un golpe duro, pero también una oportunidad para limpiar desde dentro. Lucía, con su brazo aún en recuperación, sugirió una operación para desenmascarar a los infiltrados. Laura aprobó la idea, consciente de que el riesgo era alto, pero que no podían permitir que la red siguiera manipulando el sistema desde adentro. Mientras preparaban la operación, Pablo recibió otra amenaza, esta vez con fotografías de su hija en la escuela. El mensaje era explícito. Si seguían adelante, ella sería el próximo objetivo. La vulnerabilidad familiar agregó una capa extra de tensión al grupo. Javier se ofreció para proteger personalmente a la familia de Pablo, demostrando un vínculo más allá de lo profesional. En esa lucha, la lealtad se convertía en un escudo vital. La noche de la operación, el equipo ejecutó un plan cuidadoso para atraer a los infiltrados. Utilizaron información falsa, creando una trampa para descubrir quién filtraba los datos y sabotear la investigación. El plan funcionó, y varios agentes fueron detenidos en flagrante delito. La conmoción fue enorme, pero también un soplo de esperanza. La limpieza interna comenzaba a dar frutos, aunque las heridas eran profundas. En el último momento, una llamada inesperada alertó a Laura sobre un movimiento masivo de dinero hacia cuentas en Asia. La red no solo se sostenía en España y Europa, sino que extendía sus tentáculos más allá de lo imaginado. La batalla estaba lejos de terminar. La revelación de las transferencias internacionales sacudió al equipo. Laura entendió que estaban lidiando con una red mucho más sofisticada, conectada a organizaciones criminales en otros continentes. La investigación debía ampliarse sin perder el control local. Javier contactó a la Policía Nacional y a la Agencia Tributaria para solicitar colaboración. La burocracia y la lentitud administrativa amenazaban con entorpecer los avances, pero la urgencia hizo que algunas puertas se abrieran inesperadamente. Lucía, aún recuperándose, comenzó a trabajar con analistas financieros especializados. Su mirada analítica y su experiencia ayudaron a identificar patrones en las transferencias, revelando rutas de lavado de dinero que cruzaban Asia y América Latina. Mientras, Pablo recibió protección adicional y su familia fue trasladada a un lugar seguro. Sin embargo, el peso emocional seguía pesando, y su confianza se tambaleaba entre el miedo y la determinación de acabar con la red. Laura decidió viajar a Bruselas para confrontar directamente a Sylvia Traver, quien seguía evadiendo la justicia. La confrontación sería clave para desmantelar la parte política del entramado.
La tensión era palpable y las cartas, por fin, sobre la mesa. En Bruselas, Laura se enfrentó a Silvia en un lujoso despacho. La conversación fue fría, cargada, de reproches velados y amenazas implícitas. Silvia mantenía su fachada impenetrable, pero la detective percibió grietas en su seguridad. De regreso a España, el equipo recibió una alerta. Uno de los informantes clave había desaparecido. La desaparición fue un golpe duro, y la incertidumbre aumentó el riesgo de que más vidas estuvieran en peligro. Bellini reforzó la red de protección para otros colaboradores, pero sabía que la red criminal respondía con violencia y desesperación. Cada paso que daban les costaba más, pero la justicia no podía esperar. En una reunión estratégica, Laura y Javier decidieron acelerar la publicación de las pruebas en medios internacionales. La presión pública era un arma poderosa para evitar que la corrupción siguiera imperando en las sombras. La batalla se transformaba en una guerra no solo de evidencias, sino de voluntad y resistencia. En esa encrucijada, cada decisión podía cambiar el destino de todos. La red criminal sabía que el fin estaba cerca y reaccionaba con una violencia aún más feroz. La presión internacional comenzaba a surtir efecto. Las noticias sobre la red de corrupción se esparcían rápidamente por Europa, mientras los implicados intentaban controlar el daño con discursos vacíos y declaraciones evasivas. Pero el equipo policial no cesaba en su avance. Laura recibió un mensaje cifrado que contenía un ultimátum: detener la investigación o enfrentar consecuencias fatales para todo el equipo. La amenaza no hizo más que fortalecer su resolución. Sabía que la justicia exigía sacrificios. En España, las autoridades ordenaron el bloqueo inmediato de todas las cuentas relacionadas con las transferencias ilícitas. Era un golpe financiero brutal que desestabilizaba la estructura económica de la red. Bellini, junto a Javier, coordinó redadas simultáneas en varias ciudades. Se incautaron documentos, armas y equipos tecnológicos que revelaban la magnitud de la operación criminal. La reacción de los implicados fue desesperada pero ineficaz. En medio de la tormenta, Sylvia Traver fue arrestada en Bruselas tras una operación conjunta con la policía belga. Su caída simbolizaba el fin de una era de impunidad y el comienzo de una justicia implacable. Lucía, recuperada, participó activamente en las interrogaciones. Su presencia infundía respeto y temor, y logró que algunos implicados rompieran el silencio, entregando testimonios que derrumbaban las últimas murallas del entramado. Pablo enfrentó con valentía las cámaras y tribunales, exponiendo la verdad que había luchado por descubrir. Su testimonio fue clave para la condena de muchos responsables y para la reparación moral de las víctimas. La presión social llevó a reformas profundas en las instituciones implicadas. Nuevos protocolos y mecanismos de transparencia se implementaron para evitar que casos similares volvieran a repetirse. Sin embargo, Laura sabía que aunque el caso había cerrado un capítulo, la corrupción y la impunidad seguían presentes en otras formas y lugares. La lucha por la justicia era constante y exigía vigilancia permanente. Mientras la ciudad amanecía bajo una luz renovada, el equipo se reunió en silencio. Habían ganado una batalla crucial, pero el precio había sido alto. La determinación y el sacrificio los unían para siempre en una historia que sería recordada. A pesar de las condenas y las reformas, el equipo comenzó a notar que ciertas piezas seguían fuera de lugar. Los ecos de decisiones antiguas reverberaban en informes olvidados y en sospechas no disipadas. La red parecía fragmentada, pero no destruida. Laura recibió una carta anónima con detalles precisos sobre una cuenta secreta que nunca fue descubierta. La información parecía confiable, pero también una trampa. El juego sucio nunca terminaba, y ellos debían seguir alerta. Javier, revisando viejos expedientes, encontró conexiones entre la red desmantelada y otros grupos de influencia local, algunos ligados a poderosas familias. La corrupción, entendió,
Era una sombra que atravesaba generaciones. Lucía sintió que el peso emocional la estaba consumiendo, pero decidió mantenerse firme. El costo personal era alto, y el equipo sabía que necesitarían apoyarse mutuamente para no caer en el agotamiento. Pablo, ahora convertido en un símbolo para la justicia, siguió colaborando con investigaciones complementarias. Su valentía había inspirado a muchos, pero también lo exponía a nuevos peligros y presiones. Una noche, Laura recibió una llamada urgente. Un informante había sido encontrado muerto en circunstancias sospechosas. La violencia parecía buscar silenciar cualquier intento de verdad que amenazara resurgir. El equipo retomó la investigación con renovada cautela. Sabían que estaban ante un enemigo que se escondía en las sombras, capaz de actuar con brutalidad para preservar sus secretos. En una reunión estratégica, decidieron usar tácticas más discretas, combinando tecnología de punta con redes humanas confiables. La paciencia se convirtió en su mejor arma para desentrañar el nuevo capítulo de la corrupción. Los días se convirtieron en semanas y la tensión en el grupo creció. Sin embargo, cada pequeño avance les daba la fuerza para continuar, sabiendo que la justicia debía prevalecer a pesar de los riesgos. En el horizonte, la ciudad parecía dormir bajo un velo de normalidad, mientras en sus rincones más oscuros, las sombras del pasado susurraban secretos que aún esperaban ser descubiertos. La última pieza del rompecabezas apareció inesperadamente, un testimonio grabado que implicaba a uno de los miembros más encubiertos de la red. Laura sabía que ese era el golpe definitivo para cerrar el caso y sentar precedentes. Con la colaboración internacional y el apoyo renovado de las instituciones, organizaron una operación final para capturar a los últimos responsables. Todo debía ser impecable, sin espacio para errores ni traiciones. En la madrugada, el equipo se movilizó por toda España y Europa, arrestando a implicados en distintos países, cerrando las puertas a la impunidad. La operación fue un éxito, que marcó un antes y un después en la lucha contra la corrupción. En el juicio, los testimonios y evidencias fueron contundentes. La sociedad española observaba con atención, y la condena fue ejemplar, enviando un mensaje claro: nadie está por encima de la ley. Laura, Javier, Lucía y Pablo se reunieron en una terraza de Madrid, observando el skyline iluminado. El peso de los meses de lucha parecía disiparse con la brisa nocturna, aunque sabían que el camino de la justicia es interminable. Las heridas, tanto físicas como emocionales, seguían presentes, pero la fuerza del equipo y la certeza de haber hecho lo correcto les otorgaban un sentimiento de paz momentáneo. Pablo decidió dedicarse a ayudar a víctimas de corrupción y violencia, encontrando en esa labor un sentido renovado para su vida. Lucía retomó su carrera con una perspectiva transformada, más comprometida que nunca. Javier, ahora promovido a un cargo superior, se comprometió a continuar impulsando reformas dentro de la policía. Laura recibió reconocimientos, pero su mayor premio fue la tranquilidad de haber desmantelado una red que parecía invencible. En el fondo, todos sabían que la lucha contra la corrupción es constante y que el verdadero enemigo es el silencio. La victoria era una llama que debía mantenerse viva para evitar que las sombras regresaran. Mientras la ciudad respiraba tranquila, Laura pensó en todo lo vivido, en las pérdidas y en las victorias, y supo que, pese a todo, seguiría caminando, en ese camino de sombras y luces, con la verdad como única guía.